Nosotros vamos a presentar la sección 7.1 del libro, donde se habla de las antiderivadas, la integral indefinida, ecuaciones diferenciales y la determinación de una función a partir de su función pendiente. Los integrantes del grupo somos María Alejandra Miranda, Juan Pablo Montoya, Juan José Moreno y Susana Mogollón. ¿Qué son las antiderivadas? Bueno, las antiderivadas son lo opuesto a las derivadas, es decir, que es el proceso que se obtiene cuando se hace lo opuesto a una derivación común y corriente como la que ya conocemos. En el libro nos dan un ejemplo sobre la comprobación de las antiderivadas y dice así. Dice que verifiquemos que f de x es igual a 1/3 de x a la 3 más 5x más 2. Es una antiderivada de f de x igual a x a la 2 más 5. O sea, aquí nos están pidiendo que verifiquemos que la función que nos acaban de dar es una antiderivada de la otra que nos dieron. Entonces la solución va así. F de x es una antiderivada de f de x si y solo si f' de x es igual a f de x. Al derivar f se llega a que f' de x es igual a 1/3 por 3x a la 2 más 5 igual a x a la 2 más 5 igual a f de x. Saqué una nota del libro que dice que algunas veces la ecuación f' de x igual a f de x se escribe como d de x es igual a f de x. Bueno, ahora voy a explicarles la antiderivada general de una función. En el texto guía nos dicen que una función tiene más de una antiderivada y nos dan un ejemplo que dicen que una antiderivada de la función f de x es igual a 3x a la 2 puede ser f de x igual a x a la 3, puesto que f' de x es igual a 3x a la 2, lo cual sería igual a f de x, ¿verdad? Pero también nos dicen que una antiderivada también de esta función también son otras más, que son x a la 3 más 12y x a la 3 menos 5y x a la 3 más pi. Y aquí nos explican cómo los segmentan en cada parte, que dice que d sobre dx por x a la 3 más 12 es igual a 3x a la 2. Y pues están utilizando cada valor que nos dieron de las antiderivadas pues posibles. Entonces pues también nos dan d sobre dx por x a la 3 menos 5 es igual a 3x a la 2. Y d sobre dx por x a la 3 más pi también es igual a 3x a la 2. Ahí es donde nos están dando todas las pues, posibles antiderivadas de la función principal que nos dieron ahí arriba. Para continuar con lo que estaba explicando en la diapositiva anterior, dicen que pues que en general pues si f es una antiderivada de f, entonces también lo es cualquier función de la forma g de x es igual a f de x más c para la constante c, ya que pues aquí nos explican pues el proceso que se hace para despejar la c, para demostrar de que cualquier función también podría ser la antiderivada de f, que pues es este proceso que aparece aquí. Y pues a la inversa también se puede demostrar que si f y g son antiderivadas de f, entonces pues g de x es igual a f de x más c para alguna constante c. O sea, esto nos lo están dando como una regla que hay pues de las antiderivadas, teniendo en cuenta pues la constante, para encontrar la constante pues en la resolución pues de los problemas. Ahora pasamos a la propiedad fundamental de las antiderivadas, que es algo demasiado importante que tenemos que tener en cuenta. Y dice así, que pues que si f de x es una antiderivada de la función continua f de x, entonces cualquier otra antiderivada de f de x tiene la forma g de x es igual a f de x más c para alguna constante c, que es lo mismo que introduje en la diapositiva anterior, que pues estamos hablando de la constante. Y dice que de hecho existe una interpretación geométrica simple para la propiedad fundamental de las antiderivadas, que es que si f y g son antiderivadas de f, entonces g' de x es igual a f' de x, que es igual a f de x. Y pues continuando con lo que estaba hablando anteriormente, pues esto significa prácticamente que la pendiente f' de x de la recta tangente a y igual a f de x en el punto x, f de x es la misma que la pendiente g' de x de la recta tangente a y igual a g de x en x, g de x. Y pues explicando esto mejor para que no sea tan confuso,
Pues estas dos pendientes que acabo de mencionar que están aquí en la diapositiva, pues son iguales. Entonces pues se deduce que las rectas pues tangentes en la que acabo de mencionar, que es x, f de x y x, g de x, pues son paralelas. Y eso mismo se va a pues demostrar en las gráficas. Entonces aquí en la figura 7.1a se ve como las gráficas y pues las rectas están pues paralelas. Aquí dice que las rectas tangentes en x, f de x y x, g de x son paralelas, y eso es todo lo que pues nos están explicando en esta parte. Y pues para darle continuidad, puesto que esto pues es válido para toda x, la curva completa de y, que es igual a g de x, debe ser paralela a la curva de y igual a f de x. Pues claro, pues las dos son paralelas, son tangentes. Entonces pues de manera que y es igual a g de x, que es igual a f de x, más c, que es la constante. Y pues claro, aquí nos dan una nota que dice que las gráficas de las antiderivadas de una función f forman una familia de curvas paralelas, que es justo lo que muestran en la figura 7.1b. Aquí dicen, también hay un fragmento que dice que en general el conjunto de gráficas de todas las antiderivadas de una función dada de x es una familia de curvas paralelas. Bueno, ahora voy a pasar un ejemplo de la propiedad fundamental de las antiderivadas, y pues este dice que una función g de x es una antiderivada si cumple que g' de x es igual a f de x. Y bueno, pues nosotros ya sabemos, pues con lo que nos ha dado el texto guía, es que el proceso para determinar las antiderivadas de una función recibe el nombre de antiderivación o de integración indefinida. Bueno, entonces ya pasando al problema, dice así: g de x es igual a 1/4 x a la 4 más 8x menos 10, y f de x es igual a x a la 3 más 8. Entonces, bueno, nosotros sabemos que aquí tenemos que sacar la derivada de g de x, porque así nos lo indican al principio del enunciado, que es g' de x. Entonces, bueno, sacamos la derivada de g' de x y pues queda 4 por 1/4 x a la 3 más 8, donde se puede cancelar el 4 por 1/4 y quedaría igual a x a la 3 más 8, que eso sería f de x. Y aquí ya básicamente resolvimos pues lo que nos están pidiendo, que era pues determinar que g' de x es igual a f de x. Entonces, algo que yo quería resaltar aquí es una pregunta que, pues, que sería que pues, ¿cuántas antiderivadas tiene una función f de x? Y la respuesta de esta es que puede tener infinitas antiderivadas. Y esto se comprueba porque aquí podemos darnos a entender que si g de x es una antiderivada de la función f de x, también lo puede ser cualquier función de la forma h de x, que es igual a g de x más la constante. Ya después de esto, pues o sea, se saca la derivada de esto, que sería h' de x, que es igual a g de x más c, y todo esto va en corchetes y se eleva a la prima. Entonces sería igual a g' de x más la constante prima, que sería igual a g de x más 0. Y este 0 lo indico aquí porque en la función de arriba, que es la función que acabamos de realizar, que sería g de x igual a 1/4 de x a la 4 más 8x menos 10. Ese menos 10 ahí no afecta en nada pues nuestra antiderivada. Entonces básicamente ahí podría ir cualquier valor, y esto indica eso. Esto precisamente indica que la constante podría tener cualquier valor y no afectaría pues lo que nos está pidiendo el enunciado para sacar la antiderivada. Bueno, la familia entonces de todas las antiderivadas de f de x se representa entonces como la derivada de f de x, que va a ser igual a f de x más c, y esto es lo que se conoce como la integral indefinida de f de x. Es indefinida porque contiene una constante c que puede tomar cualquier valor, donde el símbolo que vemos aquí pues es el símbolo de la integral. F de x va a ser el integrando, c es la constante de integración que, como les dije, puede tomar cualquier valor, y de x es una diferencial que indica que x es la variable de la integración. Bueno, en el proceso de derivar existen algunas reglas para la integración de funciones elementales, en las cuales se invierten las reglas de derivación análogas.
La primera regla es la regla de la constante, donde la integral de una constante va a ser igual a la constante por x más c. Otra es la regla de la potencia, donde la integral de una potencia va a ser igual a la variable elevada a la potencia n más 1 sobre n más 1 más c, cuando n sea diferente de menos 1. Bueno, y para comprobar esta regla de la potencia es suficiente demostrar que la derivada de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 es x elevado a la n. Bueno, la propiedad logarítmica nos dice que la integral de dx sobre x va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de x más c cuando x sea diferente de 0. Ya que si pasamos x al numerador, pues nos quedaría x menos 1, y como vimos anteriormente, en la propiedad de la potencia debe ser diferente a menos 1, por lo que quedaría el logaritmo. Bueno, es importante tener en cuenta que si x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a x, y entonces d de x el logaritmo del valor absoluto de x va a ser igual a d de x del logaritmo natural de x, lo que va a ser igual a 1 sobre x. Pero también si x es menor que 0, entonces menos x va a ser mayor que 0, y el logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser igual al logaritmo natural de menos x. Bueno, la propiedad exponencial nos dice que la integral de una exponencial es igual a la misma exponencial más c cuando la constante sea diferente de 0. Bueno, para calcular las integrales indefinidas, entonces tenemos estos ejemplos. Bueno, el primero nos pide hallar la integral de 3 de x, donde vemos que la constante va a ser la 3, por lo que la integral de 3 de x va a ser igual a 3x más c, según la regla de la constante. Como vimos, se pone la constante por x más c. Bueno, la segunda nos pide hallar la integral de x elevado a la 17, donde n va a ser igual a 17. Si aplicamos la regla de la potencia, pues vamos a tener que la integral de x elevado a la 17 va a ser igual a 1 sobre 18 por x elevado a la 18 más c, ya que como nos dice la propiedad sería x elevado a la n más 1, en este caso 17 más 1 sería 18, sobre n más 1, que también sería 18, más pues la constante c. Bueno, en el tercer ejemplo se usa la propiedad exponencial. Entonces, al aplicar la propiedad, pues tendríamos 1 sobre menos 3 por elevado a la menos 3x más c. Bueno, estas propiedades que vimos anteriormente son utilizadas en funciones básicas, pero cuando se combinan estas funciones, es decir, cuando se hacen polinomios, se utilizan otras reglas conocidas como las reglas algebraicas que permiten emplear estas expresiones en un modo natural. La primera regla que tenemos es la del factor constante, la cual nos dice que cuando tenemos una constante, en este caso k, pues la integral de esta constante por f de x va a ser igual a k por la integral de f de x. Bueno, y también tenemos la regla de la suma y la regla de la diferencia, la cual nos dice que la integral de un polinomio que esté compuesto de f de x más g de x, pues va a ser igual a la integral de f de x más la integral de g de x. Y asimismo con la diferencia, cuando tengamos la integral de un polinomio que esté compuesto por f de x menos g de x, pues va a ser igual a la integral de f de x menos la integral de g de x. Listo, aquí tenemos entonces un ejemplo para explicar o como entender mejor el uso de estas propiedades algebraicas. Entonces nos piden hallar la integral de 2x a la 5 más 8x a la 3 menos 3x al cuadrado más 5. En este ejemplo podemos ver que se utiliza la regla de la potencia que vimos en las propiedades para la integración de funciones elementales, y también se utilizan las propiedades de la suma y de la diferencia y del factor constante. Entonces en la primera parte, por ejemplo, podemos ver cómo se utilizan las propiedades del factor constante y la propiedad de la suma. La propiedad del factor constante que nos dice que la integral de una constante va a ser igual
Perdón, la integral de una constante por f de x va a ser igual a la constante por la integral de f de x. Y además la de la suma, que nos dice que podemos como separar en la integral de f de x más la integral de otra función. Bueno, en la segunda parte vemos cómo se utiliza la propiedad de la potencia, donde se eleva la x por n más 1, por ejemplo, en la primera sería 5 más 1, que nos da 6, sobre n más 1, que sería 5 más 1, que también nos da 6. Y así con las demás integrales más c. Y ya por último solucionamos pues multiplicando los factores por las fracciones que tenemos y nos quedaría el resultado que vemos ahí. Bueno, y por último en este ejemplo podemos ver cómo nos piden la integral de x al cubo más 2x menos 7 sobre x. Bueno, primeramente podemos utilizar la propiedad de la suma, donde separamos las integrales de cada factor. Por lo que nos quedaría la integral de x al cuadrado, que es igual a x al cubo sobre 3. Nos quedaría la integral de 2, que es igual a 2x, y la integral de 7x, que es igual al 7 logaritmo natural del valor absoluto de x. Y se le agrega pues la constante c a la solución. Más simple de ecuación diferencial está dada de la forma dq sobre dx igual a g de x. La derivada de la cantidad qx está dada explícitamente como una función variable independiente x. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve encontrando la integral indefinida g de x. La ecuación diferencial está dada de la forma de y sobre dx igual a x al cuadrado más 3x. Tiene como solución una solución general porque representa una familia completa de soluciones, una para cada elección constante arbitraria c. La ecuación separable es un tipo más general de la ecuación diferencial. Está dada de la forma de y sobre dx igual a hx sobre gy. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve algebraicamente separando las variables e integrando ambos lados. Un ejemplo de ecuación separable es de y sobre dx igual a 2x sobre y al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Para separar estas variables debemos suponer que la derivada de y sobre dx es en realidad un cociente y así multiplicarla en cruz, donde c1 y c2 son constantes arbitrarias y al resolver para y queda como lo muestra la imagen. ¿Cuándo se da la capitalización continua? Se da cuando en una cuenta de ahorros BT la tasa de crecimiento porcentual de la cuenta es igual a la tasa de interés prevaleciente. ¿Y qué pasa cuando se cambia una tasa relativa constante como una cuenta de ahorros de capitalización continua? Crece exponencialmente si la tasa de crecimiento es positiva y decrece exponencialmente si la tasa de crecimiento es negativa. Lo que matemáticamente se diría dq sobre dt es igual a kq, crecimiento exponencial si k es mayor a 0 y decrecimiento si k es menor que 0. Para así tener qdt igual a q0 e kt para toda t, donde q0 es igual a q por 0 es el nivel de la cantidad en t. Les mostraremos el problema 48 de los problemas de aplicación del libro. Este se trata sobre ingreso marginal. El ingreso marginal generado por la producción de Q unidades de cierto artículo es R' de Q igual a 4Q menos 1.2Q al cuadrado, dólares por unidad. Si el ingreso obtenido por la producción de 20 unidades es 30.000, ¿cuál será el ingreso esperado por la producción de 40 unidades? Del enunciado podemos sacar que el ingreso marginal dado es igual a R' de Q igual a 4Q menos 1.2Q al cuadrado. Y el ingreso obtenido por la producción de 20 unidades es de 30.000. Esto quiere decir que R20 es igual a 30.000. Entonces, para poder encontrar el ingreso esperado por la producción de 40 unidades,
primero hay que encontrar la función de ingreso. Para hacerlo, se tiene que sacar la integral a la función de ingreso marginal dada. Esta siendo la integral de R'Q en Q y la integral de 4Q menos 1.2Q al cuadrado en Q. La integral de la función del ingreso marginal es igual a la función de ingreso inicial. Esto quiere decir que derivada de R'Q de Q es igual a Q. Luego, para sacar la integral de 4Q menos 1.2Q al cuadrado, se le suma 1 al exponente de la variable y se divide el mismo término con dicho valor. Es decir, la integral de derivada de 4Q de Q es igual a 4 sobre 2Q más 1, igual a 2Q al cuadrado. Asimismo, se le saca la integral a menos 1.2Q al cuadrado, está siendo derivada de menos 1.2Q al cuadrado igual a menos 1.2 dividido 3Q a la 2 más 1, igual a menos 0.4Q a la 3 más C. Ahora que tenemos ambos términos de la función, estos se juntan para así obtener la función de ingreso, dándonos derivada de R' de Q igual a derivada de 4Q menos 1.2Q al cuadrado por dQ. Y RQ igual a 2Q al cuadrado menos 0.4Q a la 3 más C. Porque para hallar la función RQ se usó la integración, esta tiene que quedar en el término más general. Por eso se le agrega la constante C a la función y así darle un valor a dicha constante. Usaremos la condición preexistente ya que nos habían dado en el enunciado, que es R20 igual a 30.000. Luego reemplazamos Q igual a 20 y R20 igual a 30.000 en la función RQ y obtenemos 30.000 es igual a 2 por 20 al cuadrado menos 0.4 por 20 al cubo más C. Luego debemos despejar la ecuación en C y así obtener 32.400. Ya teniendo un valor para C, la función de ingreso termina siendo RQ es igual a 2Q al cuadrado menos 0.4Q a la 3 más 32.400. Anexamos la imagen de los procesos que se realizaron para llegar a la respuesta. Porque para hallar la función RQ se usó la integración, esta tiene que quedar en el término más general. Por eso se le agrega la constante C a la función y así darle un valor a dicha constante. Usaremos la condición preexistente ya que nos habían dado en el enunciado, que es R20 igual a 30.000. Luego reemplazamos Q igual a 20 y R20 igual a 30.000 en la función RQ y obtenemos 30.000 es igual a 2 por 20 al cuadrado menos 0.4 por 20 al cubo más C. Luego debemos despejar la ecuación en C y así obtener 32.400. Ya teniendo un valor para C, la función de ingreso termina siendo RQ es igual a 2Q al cuadrado menos 0.4Q a la 3 más 32.400. Y así ya se puede encontrar el ingreso esperado por la producción de 40 unidades, porque se reemplaza Q igual a 40 en la función de ingreso RQ, dándonos R40 igual a 10.000. Por lo tanto, el ingreso esperado por la producción de 40 unidades es $10.000. Aquí anexamos todos los procesos que se hicieron para llegar a la respuesta. ¿Cómo determinar una función a partir de su función pendiente? Esto lo resolveremos mediante el siguiente ejemplo que nos dice: determine la función fx cuya tangente tiene una pendiente de 3x a la 2 más 1 para cada valor de x y y cuya gráfica pasa por el punto 2 y 6. La solución que tenemos aquí es la pendiente de la recta tangente en cada punto x, fx es la derivada de f de x, que esto es igual a 3x a la 2 más 1, y por lo tanto fx es la antiderivada. Lo que nos dicen aquí es que debemos encontrar una función cuya derivada sea 3x a la 2 más 1, y esto nos lleva a hallar la integral de 3x a la 2 más 1. Para hacer esto necesitamos de la regla que está en la parte derecha, que es la regla de la potencia, que esta es una de las reglas para la integración de funciones elementales, que nos dice que pues, esto es igual a x a la n más 1
sobre n más 1 más c. Por esta razón y teniendo en cuenta esta regla, tendríamos 3 por x a la 3, pues que tenemos 3 en el exponente, y esto lo dividimos por 3. Entonces cancelamos los 3 y por esta razón nos queda x a la 3. La integral de 1 es x, pues porque la derivada de esta es 1, por eso tenemos más x, más c, que pues siempre sumamos una constante de integral como lo dice la fórmula. Ahora debemos encontrar la constante, la c. Para esto debemos tener presente que la función pasa por el punto 2 y 6. Entonces para saber quién es c, reemplazamos x en 2 y f de 2 es 6. Entonces reemplazamos, pasamos a restar y tendríamos que la constante es menos 4. Entonces la función que buscábamos es f de x igual x a la 3 más x menos 4. Ahora graficamos esto y la gráfica básicamente es para verificar que esto esté correcto. ¿Cómo determinar la velocidad y posición a partir de la aceleración? Esto lo resolveremos mediante el siguiente ejemplo del libro que dice: un automóvil viaja en línea recta a 45 millas por hora, 66 pies por segundo. En el instante en que el conductor se ha forzado a aplicar los frenos para evitar un accidente, si los frenos proporcionan una desaceleración constante de 22 pies por segundo, ¿qué distancia recorre el automóvil antes de detenerse por completo? En la solución nos dicen que st es la distancia recorrida por el automóvil en t segundos después de aplicar los frenos, pues como el automóvil desacelera 22 pies. Entonces pues lo que nos dicen aquí es que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a dt igual a menos 22, que es cuando el automóvil desacelera. Entonces ya después debemos de integrar esa derivada, esa función que está en la primera parte, y pues la antiderivada al integrar esto nos quedaría menos 22t más c1, pues que siempre le sumamos la constante. Para calcular la constante número 1 tenemos que tener en cuenta que cuando b es 66 el tiempo es 0, entonces pues reemplazamos esto y nos quedaría que 66 es igual a b de 0 igual menos 22,0 más la constante 1, y con esto ya tenemos que la constante número 1 es 66, por lo que la velocidad en el momento t es b de t igual menos 22t más 66, como ya lo teníamos más arribita, pero en este caso ya tenemos la constante número 1. Ahora para encontrar la distancia st, pues debemos de tener la derivada pues, de la distancia con respecto al tiempo, que esto es igual a menos 22 más 66. Ahora en esta parte lo que vamos a hacer es integrar la función que teníamos anterior. Entonces esto nos quedaría menos 11t, pues la antiderivada, porque pues al derivar menos 11t nos queda menos 22, más 66t más c2, que es la segunda constante. Después de esto tenemos que s de 0 es igual a 0. Entonces se deduce que la constante 2 es igual a 0. Por eso tenemos s de t que es igual a menos 11t más 66t. Después nos dicen, finalmente, para encontrar la distancia a la que se detiene el automóvil, este se tiene cuando b de t es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese menos 22 más 66 lo igualamos a 0. En la última parte, lo que nos dicen es que cuando el automóvil frena totalmente después de 3 segundos de desaceleración, lo que tenemos que hacer aquí es que ese 3 lo reemplazamos en la función que tenemos más arriba, que es la de s de t igual menos 11t a la 2 más 66t. Entonces lo reemplazamos y nos quedaría 99 pies. La interpretación de esto sería que el automóvil, antes de detenerse por completo, recorrió 99 pies en 3 segundos. Ahora vamos a resolver un problema de aplicación, el número 44, que dice: la derivada de y con respecto a x es igual a x por y, cuando y es igual a 1 y x igual a 0. Entonces lo primero que hacemos es separar las variables. Entonces lo que buscamos es que quede y por un lado y x en otro. Entonces pues lo que tiene d nunca se pone abajo, por eso queda la derivada de y respecto a y. Y la derivada de x es el que está abajo, lo pasamos a multiplicar.
Ahora pues toca integrar, entonces por eso queda pues la f alargada 1 sobre y de la derivada de y. Eso es igual a la f alargada y la x de y queda igual. Ahora integro ambos lados, entonces por eso me queda el logaritmo natural de y es igual a x a la 2 sobre 2 y le sumamos la constante. Ahora podemos despejar y si ponemos exponencial a ambos lados, entonces quedaría el exponencial al logaritmo natural de y. Y al otro lado el exponencial a la x al cuadrado sobre 2 más c, que esto pues lo podemos simplificar y quedaría y igual exponencial a la x al cuadrado sobre 2 más c, que pues esto de otra manera sería que es igual a la k, que ahora sería una constante, e a la x al cuadrado sobre 2, donde k sería e a la c. Entonces la función ya nos quedaría y igual k a la e a la x al cuadrado sobre 2. Ahora reemplazamos para hallar k. Como nos lo decía en el ejercicio, y es igual a 1 cuando x es igual a 0. Entonces reemplazamos y nos quedaría 1 igual ke a la 0. Y nos queda que k es igual a 1. Entonces ya la función sería y igual e a la x al cuadrado sobre 2. Y así terminaríamos este ejercicio.